Estamos aquí con la resistencia, así que primero, claro, primero un aplauso para la resistencia, por favor. ¿Qué vamos a regalar? ¿Eso está comprometiendo regalo a Defima? Unos informes. Unos informes, pero se lo mandamos gratuitamente a su domicilio. Ya. Además por mail, ni siquiera ya. Voy a presentarlos igual formalmente, aunque la mayoría probablemente de los que están aquí los conocen. Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram. Aplauso, por favor. Bióloga de la Universidad Católica, se ha desempeñado como docente y coordinadora en diversas redes de trabajo a nivel nacional que abordan temas como bosque nativo, institucionalidad ambiental, biodiversidad, transgénicos, entre otros. Es autora de diversas publicaciones y le agradecemos que esté aquí con nosotros. Flavia, muy bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Ezio Costa, abogado, director ejecutivo de ONG FIMA, magíster en regulación del, lo voy a tratar de decir bien esto, London School of Economics and Political Science, y doctor en Derecho de la Universidad de Chile. También es profesor de posgrado en varias universidades, es miembro de ONG FIMA desde el 2006 y su director ejecutivo desde 2012. Muchas gracias, Ezio, por estar aquí este domingo. Muchas gracias por la invitación. Matías Asun, activista. Ya debiera ser activista, punto. No, igual hay que meter el Greenpeace, creo que me parece importante. Ambientalista, académico, psicólogo de la Universidad Diego Portales, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y trabaja en Greenpeace hace 13 años ya. Y en 2021, porque fue director de Greenpeace Chile muchísimos años, y luego en 2021 se ha convertido en el director de campañas de Greenpeace para Chile, Argentina, Colombia y más, y el mundo. Entonces, director global de campañas de Greenpeace, ni más ni menos, aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí, por la invitación. Sí, falta esa parte. Bueno, creo que hay el primer tema que nos convoca, me parece, debiera ser salmones. Y le pregunto a Matías, parto por ti, Matías, ¿qué podrías decir de lo que está sucediendo hoy con la salmonicultura? ¿Cómo resolver el problema de salmones en áreas protegidas? Y por otra parte también, son tres preguntas en una, aunque la mayoría de los salmones se exportan, igual hay un porcentaje de la población, ¿no?, que lo consume acá en Chile, el salmón. ¿Cómo han intentado llevar su mensaje desde Greenpeace para llegar a las personas, a los chilenos, a estos consumidores? Bueno, lo primero, hola, Lo primero es muchas gracias a la Vera Sur, a ti, Bárbara, a través tuyo, por invitarnos a participar de este, que probablemente es el festival más importante de ecología y medio ambiente en Chile. Y probablemente va a seguir siéndolo los próximos años. Entonces lo que hagamos acá tiene una cuestión histórica. Comer salmón es lo mismo que comer lo que uno come en la taza de un baño de un servicentro, ¿no? Digámoslo así de claro. Cada vez que se imaginen comiendo salmón, es equivalente a comer lo que uno comería en un servicentro en el baño, ¿sí? Porque las condiciones de producción de la salmonicultura no son distintas de las que uno encuentra en un servicentro de carretera en el país. Partiendo de ese entendido, para ahorrarnos explicaciones respecto de los problemas que hay con la salmonicultura, pero por supuesto tenemos un problema. Durante los últimos años hemos venido realizando varios de nosotros una campaña muy fuerte para detener a los verdaderos delincuentes que están en ese lugar, que no se sigan expandiendo en esa zona. La salmonicultura es hoy, sin lugar a dudas, el principal conflicto medioambiental que hay en nuestro país. Sin lugar a dudas. No perdamos tiempo en discutir al respecto. No es la transición energética, no es todavía el litio, es la basura que producimos, que vendemos como salmón. Como resultado de lo mismo, tenemos un problema, y es que mucha de la producción salmonera, aparentemente, desde el día 1, se ha hecho a costa del medio ambiente. Al punto de que la propia industria ha señalado que más normativa haría inviable la producción de salmones, lo que quiere decir en términos prácticos que la salmonicultura es incompatible con el cuidado del medio ambiente.
Y esto nos debería llevar a una reflexión mayor. ¿Qué ponemos más arriba? ¿Las lucas o aquello que hoy en día no podemos reparar? Yo no sé si hay alguna manera con la salmonicultura. La salmonicultura es una forma de acuicultura y con la acuicultura no tenemos ningún problema. En estricto rigor, nuestro problema no es con la salmonicultura per se, es con los salmoneros. ¿Sí? Y la forma de producción que tienen. Por lo tanto, el problema no es la salmonicultura, es cómo hay verdaderos delincuentes a cargo de las gerencias de estas empresas, que no asumen sus responsabilidades y que hoy día, después de la ley de delitos medioambientales, la verdad deberían estar presos. Sin embargo, hay una operación en estos mismos momentos muy fuerte de revitalización de la salmonicultura. No me quiero extender demasiado, pero esto supone básicamente un punto de inflexión, porque mucho del lobby salmonero hoy en día está presionando a un gobierno débil, que no ha aprobado no ser muy eficiente haciendo las cosas, muy confuso, a momentos entreguista, lejos del parámetro medioambiental que comprometieron al inicio, y que no ha sido fuerte para sancionar como corresponde, ni para defender las causas medioambientales en la justa medida en la cual corresponde según la ley. Hoy en día se está discutiendo la caducidad de muchos centros salmoneros, pero más preocupante aún, la posibilidad de que la salmonicultura tenga un plan de relocalizaciones. Es decir, que salga de áreas marinas protegidas para instalarse 10 metros más allá. Y las áreas marinas protegidas, en estricto rigor, solo le importan a las organizaciones y a los financistas de esas organizaciones que delimitan un polígono para protegerlo. A las ballenas no le importa ese polígono. A las ballenas, a los delfines, a los pingüinos, a los animales marinos, a la flora y la fauna y al fondo marino, no le interesa lo que diga el gringo en Canadá que financió acá un polígono de área protegida, cuando eso se hace a costa de lo que 10 metros más allá puede seguir haciendo la salmonicultura. Por lo tanto, quiero dejar de manera muy enfática y clara, no basta con áreas marinas protegidas sin salmoneras, se trata justamente de evitar un plan de expansión de esta industria, que es justamente lo que está usando la propia industria. Cuando vean a un salmonero decir, yo también estoy de acuerdo con que las salmoneras salen de áreas marinas protegidas, en estricto rigor lo que van a estar viendo es una persona apostando a decir, te dejo de joder con tu agenda que te paga el gringo, y me voy 10 metros más allá a construir mi propio parámetro de trabajo. Entonces hay que estar muy claros en relación a esto. De lo que se trata es de detener la expansión de la salmonicultura, esa es la solución. Y por eso, el viernes, le entregamos a la ministra de Medio Ambiente, a los representantes de la Subsecretaría de Pesca y al subsecretario de Medio Ambiente más de 110.000 firmas de personas que se han comprometido en la campaña No Más Salmonera, justamente para exigir esto, que se reconozca el Parque Nacional Cahuéscar, que no se expanda más la industria y que hayan sanciones justamente a todos los delitos medioambientales en los cuales está incurriendo la salmonicultura, de mínima. Entre otras cosas también, hacerse cargo de los problemas que van a generar justamente los irresponsables que están a cargo de la industria con los empleados, justamente los trabajadores de la industria que no tienen por qué asumir las consecuencias de las barrabasadas que hacen la gerencia. Traté de responder. Gracias, Matt. Muy buena respuesta. Flavia, Sigo yo. sigues tú. ¿Cuál es el análisis que hacen desde Terram sobre el avance de la salmonicultura desde que empezaron las primeras investigaciones, las primeras denuncias en relación a esta industria? Y por otro lado, ¿consideras o qué te parece, qué pasa con esta industria en relación a otras industrias perjudiciales en el tema medioambiental en Chile? ¿Ha tenido algún tipo de beneficio? ¿Te parece que ha sido demasiado más laxo que con otras industrias la ley? Bueno, para poner un poco de contexto, Fundación Terram somos una ONG chilena, llevamos 20 años trabajando por mejorar los estándares de la salmonicultura en Chile, no con mucho éxito como ustedes verán. Sin embargo, tenemos un conocimiento, yo diría, bastante profundo de las malas prácticas de la industria salmonera en distintos momentos y de alguna manera hemos ido enfocando nuestro trabajo en algunas cosas. Lo primero que hemos hecho en los últimos años es ver cómo ha crecido la industria salmonera. Y la industria salmonera desde el año 1990 más o menos hasta el año 2022 ha crecido un 3.600%, un poquito más del 3.600%. Eso quiere decir que crece a una tasa mayor al 100% anual. Entonces, ninguna industria que crezca a esa tasa puede ser realmente sustentable. Segundo, ha crecido dentro y fuera de las áreas protegidas. Y en ese sentido, Matías tiene toda la razón al decir, digamos, que esta industria es una industria que no respeta las regulaciones. El año 2010 hubo un cambio en la Ley de Pesca y Acuicultura
y se estableció moratoria a la entrega de nuevas concesiones en las regiones de Los Lagos y Aysén, y posteriormente, por otra figura legal, también se prohibió la entrega de nuevas concesiones en Magallanes. Sin embargo, la industria ha crecido igual. ¿Eso qué quiere decir? Que la industria ha crecido de dos maneras. Uno, sobreproduciendo en las concesiones que tiene, y por lo tanto no ha sido ni fiscalizado, ni multado, ni se les han revocado los permisos ambientales. Y segundo, ha crecido por la vía, por así decirlo, más legal, solicitando la expansión de los centros de cultivo que tiene, y la autoridad se los ha otorgado. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos tenido, no solo en este gobierno, sino que en los anteriores también, una autoridad súper débil, sin capacidad de fiscalización en terreno. De hecho, durante años, el Servicio Nacional de Pesca no tenía ni siquiera plata para arrendar lancha. Hoy día tiene en algunas regiones un poco de plata para arrendar lancha, que se le acaba como a mitad de año, y además en la región de Magallanes tiene una lancha tan chica que para moverla de un lugar a otro la tienen que sacar por tierra porque no tiene autonomía para ir. Por lo tanto, es una industria que no está siendo fiscalizada. Nosotros tuvimos el año pasado en la región de Magallanes y habían coordinado una fiscalización conjunta la Superintendencia de Medio Ambiente, Sernapesca y la Dirección del Trabajo, que iban a ir en una embarcación de la Armada. Se demoraron 6 meses en coordinar, o sea, de sorpresa no iban a apoyar a la industria, ¿ya? Pero además la embarcación se echó a perder y no hubo fiscalización. Esa es la precariedad que existe en la Patagonia chilena para ejercer fiscalización ambiental. Dicho esto, además, es importante tener presente que el año 2008-2009 la industria tuvo una crisis sanitaria producto de un virus que ellos mismos trajeron, el virus ISA, y se generó todo un cambio en la normativa en ese momento, ¿ya? Pero, sin embargo, ese cambio no se ha visto reflejado en acciones, digamos, de fiscalización adecuada, y tampoco en que la industria haya mejorado sus prácticas. Y por último, quiero decir, hoy día tenemos un problema grave. Hay, como yo les decía, dos líneas de trabajo que tenemos. Una que tiene que ver con sobreproducción y permisos ambientales, y otra que tiene que ver con caducar concesiones. Y esto viene por dos legislaciones distintas. La caducidad viene por la Ley General de Pesca y Acuicultura, y la sobreproducción por la Ley Ambiental. En el caso de las caducidades, nosotros el año pasado, en junio, el 1 de junio de 2022, ingresamos a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que es la entidad pública encargada de otorgar concesiones y caducarlas, 720 solicitudes de caducidad de acuerdo a información pública, caducidades dentro y fuera de áreas protegidas. A la fecha nos han respondido 5. Eso no quiere decir que las hayan caducado. Nos han respondido de 725. Así opera el Estado de Chile. Con esto les quiero decir que estamos en un tremendo problema, que nosotros como Fundación Terram estamos comprometidos con que la salmonicultura salga de las áreas protegidas sin relocalización. Gracias. Gracias, Flavia. Ezio. Ah, tiene el micrófono ahí. Yo tengo, sí. Muy bien. Sí, lo secuestró de verdad, ¿eh? Sí, sí, pues lo tenía guardado acá como debajito del chaleco. Ezio, ustedes en FIMA han publicado sobre la incompatibilidad de la industria salmonera con los fines de conservación. ¿Esto quiere decir que no hay ninguna manera de hacer de esta industria algo medianamente sustentable? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué hacemos con el argumento económico detrás de la industria salmonera? Todo lo que le entrega, todo el dinero que le entrega finalmente esta industria a Chile para finalmente los chilenos, y no somos un país rico, entonces, ¿cómo vamos a eliminarla? ¿Qué hacer? Bueno, gracias Bárbara, gracias a Ladera Sur, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Quiero hacer un vínculo entre este festival y los salmoneros, fíjate tú. Porque estuve Ojo, ¿para dónde vas a ir? No, mal, no mal. Estuve en Puerto Montt ayer,
porque terminamos la primera Asamblea Climática de Chile y entregamos los resultados, un ejercicio muy hermoso del que les puedo contar por otra vía porque no es este el momento. Y hay dos cosas que observé en Puerto Montt que me parecen importantes de tener en cuenta a la hora de enfrentarnos, por ejemplo, a la industria salmonera. La primera de ellas, y aquí no sé si alguien me va a acompañar con este recuerdo, pero no importa. El equipo Deportes Puerto Montt, el equipo de Puerto Montt, hasta los años 2000 se le llamaba el equipo de los delfines. Cuando el relator de fútbol decía aquí viene el equipo de Puerto Montt, decía llegar a los delfines. Desde los 2000 en adelante se le empezó a llamar el equipo salmonero. Y hoy día se le conoce al equipo de Deportes Puerto Montt como el equipo salmonero. Luego, como todos los que nos gusta el fútbol sabemos, la identidad de un lugar y su equipo de fútbol están muy vinculadas. Y saber que a ese equipo se le llama el equipo salmonero nos hace observar cómo la ciudad de Puerto Montt tiene un vínculo que no fue casual, ni natural, ni orgánico, sino que muy probablemente fue parte de una campaña de la propia industria salmonera de vinculación con esa industria, ¿no? Y vimos un poco de eso cuando se produjo la discusión para prohibir las concesiones en áreas protegidas durante la tramitación de la ley del SBAP, que no sé si vieron ese fenómeno que fue este año, pero el gobierno había empujado una prohibición de concesiones en áreas protegidas y la industria salmonera se opuso muy fuertemente a esta prohibición, hicieron un montón de movilizaciones, principalmente en Puerto Montt, y lograron que, mediante varias noticias que no eran completamente reales y algunas otras cosas, se frenara esa posibilidad de cambio legal. Y aquí viene entonces mi segundo punto, porque ese paro que se produjo en Puerto Montt no era solamente de los trabajadores de las salmoneras, que uno podría entender, bueno, trabajan para la salmonera, quizás, obviamente, si el empleador les pone un miedo encima, entonces, bueno, van a tener ese miedo. Sino que también era, por ejemplo, de los camioneros. Estaban movilizados. No nos llama la atención que los camioneros se movilicen contra el medio ambiente, pero ahí estaban, ¿no? Y ayer, cuando iba saliendo de Puerto Montt, en el cruce, en uno de los cruces antes de llegar al aeropuerto, estaban los camioneros de Puerto Montt con unos carteles que decían Federación de Camiones del Sur y qué sé yo, qué sé cuánto, recibiendo, juntando plata para la Teletón. Estaban ahí en la esquina juntando plata para la Teletón. Cosa que me parece... ¿Para dónde va? Pregunta el Matías. Cosa que me parece muy, muy bien hecha, ¿no? Porque la Teletón es un elemento de la chilenidad muy constitutivo de la chilenidad. Yo no sé si acá hicieron ayer una colecta para la Teletón, pero presumo que no lo hicieron. Y presumo que yo tampoco se me hubiera ocurrido hacerla. Pero precisamente ahí es donde se nos produce un problema de desconexión, donde la persona común y corriente lamentablemente ve al camionero más cerca que al ecologismo. Y entonces, como la persona común y corriente ve más cerca al camionero y al salmonero, que es el del equipo de fútbol, y el camionero, que es el de la Teletón, los ve más cerca que a nosotros, entonces nos aleja a nosotros de la posibilidad de efectivamente influir en la toma de decisiones. Y esa persona común y corriente que vota, bueno, el día de mañana dice, voy a votar por el que está más cerca de los que veo que están cerca mío también, que no somos nosotros. Ni nosotros, ni ustedes, probablemente. Digamos, nosotros todos como lo que espero poder explicar después, Bruno Latour le llama la clase ecológica. No estamos cerca de eso. Y eso es un problema. Y pasa lo mismo con la cuestión económica, ¿no? La cuestión económica se tensiona en torno a los valores ecológicos a propósito de que nosotros no hemos logrado tener un discurso que esté alineado con las necesidades materiales evidentes de cualquier persona que vive en Chile o en cualquier otro país. Y nosotros muchas veces decimos, bueno, no es responsabilidad nuestra. Yo lo he dicho también, no es responsabilidad nuestra. Nosotros nos dedicamos a dar la alerta, somos los pajaritos en la mina de carbón que se mueren cuando se está contaminando, ¿no? Nos dedicamos a dar la alerta de que lo que está pasando está mal. Excelente. Pero necesitamos también construir esa alternativa. Y aquí lo vinculo a este festival, porque no era por lo de la Teletón. Este festival produce esa comunidad que es capaz de generar esa alternativa. Y entonces, instancias como estas son las que nos tienen que ayudar a llegar a esas resoluciones, para el día de mañana tener discursos suficientemente profundos como para convencer a la persona que le dona a los camioneros y que
es hincha de los salmoneros, convencerla de que esa no es la mejor manera para desarrollarnos. Porque finalmente los objetivos son comunes. Todos queremos desarrollarnos, pero ¿desarrollarnos en base a qué? ¿Desarrollarnos cómo? ¿No? Voy a meter una cuña de la nueva Constitución al tiro. La Constitución que están proponiendo ahora los republicanos es una Constitución que tensiona aún más esa situación y dice, bueno, el desarrollo, o sea, la protección del medio ambiente debe respetar al desarrollo, lo que significa sigamos desarrollándonos en base a extraer recursos naturales. Esa visión del siglo pasado, literalmente del siglo pasado, es la que tenemos que lograr contrarrestar. Y todavía no lo hemos logrado, pero lo vamos a lograr. Eso. Gracias. A raíz de lo que dijiste justamente, y me cuelgo de eso, ¿cómo contrarrestar? Ya, está bien, una cosa es contrarrestar la mentalidad de la mayoría. ¿Qué hacemos con los trabajadores de la industria del salmón? Porque por un lado tú tienes personas que están trabajando en pésimas condiciones laborales, cuya vida corre riesgo, digamos. O sea, la cantidad de trabajadores del salmón que muere año a año no es baja. Y tienen unas pésimas condiciones. Y nosotros hemos sacado un par de reportajes sobre el tema y es realmente indignante. Pero al mismo tiempo, esas mismas personas, sabiendo la poca seguridad que tienen en su trabajo, siguen ahí porque les pagan. Y a muchos les pagan bien. ¿Qué hacemos con ese tema social? Digo a muchos, Matías, no digo todo, pero digo, es una posibilidad, cuando tú no tienes nada, y cuando tenías un almacén de la esquina, ya nadie va a comprar tu almacén, no pasa nada, y esta es la única posibilidad de trabajo que tú tienes. Sí, pero ojo, nosotros decimos, los antecedentes que la propia industria ha señalado son comparativos a la realidad laboral de Chile. Y cualquiera que se compare contra Chile con sueldos que no sean de miseria absoluta, lo hace bien. Entonces, no es como que la cuestión sea buena. Yo creo que el estándar de bueno y comparativamente, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Eso es lo que un poco corresponde decir. Ahora, respondiendo a tu pregunta, que creo que la logré entender. Yo creo que la principal responsabilidad la tienen los propios trabajadores, que deberían demandar a sugerencias. Porque, por ejemplo, en el caso de Australis, no sé si saben el caso de la salmonera Australis, cuando la vende Quiroga, el dueño de la industria, y se la vende a los empresarios chinos, oculta información respecto de sobreproducción y, por lo tanto, cuando los chinos se enteran de esto y se enteran de cómo produce, el consorcio chino que la ha comprado, demanda de vuelta, ¿no? Como estrategia de defensa, y sí, la gente de Isidro Quiroga aclara que también los chinos han sobreproducido, lo que desploma el precio de la acción y en último caso se traduce en miseria para los propios trabajadores. En el caso de Nova Austral, ustedes no sé si saben, pero con Flavia denunciamos aquello hace muchos años atrás, la razón principal por la cual Nova Austral estaba pasando piola era porque ellos decían que producían el salmón más puro de la Patagonia, sin antibióticos. Y resultó ser todo un chamullo financiado y autorizado por las propias gerencias de la empresa, ocultando información sobre mortalidades, sobre cantidades de cultivo, se paseaban con barcazas tirándole tierra al fondo marino para ocultar la embarrada que tenían, ¿no? Gente como esa hoy en día sigue siendo contratada. Nikos Nicolaides, gerente de la empresa, debería estar preso. Él y toda la gerencia y todas las personas que trabajaron en esa empresa deberían estar presos. Todos los que participaron de la elaboración de las políticas salmoneras deberían estar todos bajo juicio. Lo que se ha hecho en la industria salmonera es delincuencial y arriesgar la vida de los trabajadores en una industria que abandonó el discurso medioambiental, ¿no? Cuando uno escucha a la presidenta del Consejo del Salmón en una radio en Magallanes el viernes pasado decir que considera restrictiva la política medioambiental porque no permite contaminar nunca, ni sobreproducir nunca. Uno dice, menos mal esta gente no hace la ley del tránsito, bueno, porque de lo contrario podríamos manejar curado a veces, porque es muy restrictivo no andar borracho por la calle. Cosas así, con gerencias que se están validando, son realmente insólitas. Y que haya gente cuyo empleo depende con un Estado fallido como este, es realmente insólito que gente así, con esos estándares, esté a cargo de la seguridad laboral de personas. Lo mismo podríamos decir de los trabajadores de Dominga, ¿no? Que funcionaron como escudo humano de los delincuentes de Délano y el resto de la gente. Perdonen que les diga delincuentes, pero en este caso no son delitos que todavía no son delitos o que están recién considerándose delitos. Hay gente que está procesada por la justicia por delitos de corrupción. Son delincuentes, ¿no? Y gente así, hoy en día, está a cargo del desarrollo del país. Entonces, no solo es lo que dice Ezio, hay que pensar seriamente si no hay que fortalecer las bases sindicales de los trabajadores y que los trabajadores mismos tengan la posibilidad de participar de esos directorios y de auditar esos directorios para evitar
que haya un monopolio unilateral del poder dentro de la propia industria que termine jugando y utilizando a los propios trabajadores como escudo humano. El único argumento por el cual hoy día la industria salmonera sigue viva es porque tiene capturado alrededor de 20.000 empleos. 16.000 empleos, ni siquiera la cifra de ellos es correcta. Entonces, situaciones como esta obligan, y se lo hemos dicho los tres, al ministro de Economía y a la ministra de Medio Ambiente, no es aceptable basar el desarrollo del país en la especulación del dinero, cuando lo que está por del otro lado no es otra cosa que el sufrimiento de cientos de miles de personas, de industrias y sectores productivos completos como el turismo, estamos hablando de Magallanes, de Puerto Natales, y muy especialmente de un ecosistema marino que utiliza literalmente todo el Pacífico, toda la costa del Pacífico. Eso no se va a recuperar. La crisis climática podemos mitigar las emisiones y tarde o temprano vamos a terminar o viviendo en las cavernas o haciendo una transición energética efectiva. Una de las dos cosas va a pasar. Pero la extinción de especies no tiene solución. Y lo que estamos haciendo acá es extinguir la capacidad de los océanos de producir vida. Y eso es criminal. Entonces, hay que tenerlo bastante claro. Los trabajadores del salmón deberían ser aliados justamente de esta producción, porque de nuevo, no podemos parar de un día para otro. Lo que estamos diciendo es no más. Por eso no más salmoneras.cl, súmense y firmen. ¿Sí? Flavia. Sí, por favor. Poco lo que decía Matías y contestar tu pregunta. Mira, la industria miente. La industria dice públicamente una cantidad de empleos directos que habla de 40.000 y una cantidad de empleos indirectos 70.000. Desgraciadamente, como Matías lo ha dicho, tenemos un estado precario, débil o fallido, no lo sé. Pero el Instituto Nacional de Estadísticas no tiene cifras de empleo en la salmonicultura desde el año 2016. Y además ese estudio lo pagó la industria salmonera. Por lo tanto, no sabemos realmente cuántos empleos directos ni cuántos empleos indirectos da la industria. Nosotros como Fundación Terram, ocupando una metodología un poquito sofisticada, llegamos a través del Servicio de Impuestos Internos, que son los trabajadores que las empresas reportan, pero son solo los directos, ¿ya? A determinar que tiene a jornada completa 16.600 trabajadores en todo Chile. El problema es que no tenemos cómo calcular los indirectos, porque los indirectos son distintos tipos de prestadores de servicios. Hay pescadores, hay camioneros, hay talleres de redes, están las industrias de alimentos, en fin, un montón de gente que se ha ido constituyendo en gente que trabaja en la zona fundamentalmente de los lagos, en la región de los lagos, en Aysén y Magallanes, hay menos empleo indirecto asociado. Y lo otro que pasa es que hay, yo diría, hay un modelo productivo donde el trabajador, digamos, salmonero que está en los pontones, o sea, en los centros de mar, es un trabajador de un empleo más constante, mientras que las trabajadoras, que en su mayoría son mujeres, están en las plantas de proceso a un trabajo de maquila, porque la planta de proceso funciona cuando llega una producción, un cargamento, digamos, y eso ha operado así desde esta modificación a la ley de pesca que se hizo el año 2010, porque antes cada empresa tenía su planta de proceso, pero el modelo nuevo que se instaló es un proceso donde digamos, ellos tienen un sistema de siembra y cosecha que les obliga a descansar 3 meses las aguas para que no se les produzca virus, y en ese sentido entonces no hay una producción constante y entonces las plantas son alimentadas vía maquila y por lo tanto no hay un trabajo tan, yo diría, tan maravilloso donde las trabajadoras estén a jornada completa. Y efectivamente, hoy día lo que tenemos es un problema al desconocer cifras de empleo real que da la industria salmonera, directo e indirecto por región y cómo eso está en relación a los PIB regionales. Pero además tenemos, yo diría, 2 cosas más. Los buzos que operan en la industria salmonera, que en algunos casos están trabajando asociados a la empresa, digamos, que produce salmón, y en otros son empresas subcontratistas, trabajan en muy precarias condiciones y es donde se produce la mayor mortalidad. ¿Y qué hacen las empresas? Ya, para que esto no quede registrado,
tanto cuando hay accidentes laborales en las plantas de proceso, en los centros de cultivo digamos, de los buzos, los sacan en helicóptero a Santiago, a clínicas privadas, porque así no pasan por las, no quedan registrados los accidentes. Entonces, a pesar de que sabemos de casos muy dramáticos como el abuso que murió el año pasado, igual hay un porcentaje muy alto de daño o de accidentes laborales que no están siendo registrados. ¿Y qué te dicen los trabajadores? Porque hemos conversado con ellos. Ellos encuentran que la empresa es fantástica, porque los traen a la clínica alemana en Santiago, a la misma que van los patrones. Entonces, aquí tenemos un problema que es súper complejo. Dicho eso, quiero decir una cosa más. No Austral, la empresa a la que Matías hacía referencia, es una empresa que está demandada por el Consejo de Defensa del Estado. ¿Y por qué está demandada? Porque de alguna manera han cobrado un subsidio del Estado, ya, del 20% de su producción, ya, adulterando información. Y hoy día hay un juicio importante porque es el Consejo de Defensa del Estado quien está mirando los incumplimientos que ha tenido esta industria. Entonces, cuando hablamos que esta es una industria de verdad que no respeta la normativa, también tenemos que hablar que tenemos un Estado y un gobierno que no hace respetar la normativa. Y en ese sentido, nosotros creemos desde Fundación Terram que todos, nosotros tres y todas las organizaciones que trabajamos en temas ambientales, hemos sido súper benevolentes con este gobierno. Los otros ya pasaron, fuimos más, menos benevolentes, pero en este momento el gobierno de Chile solo está recibiendo presión del sector empresarial industrial y no está recibiendo la presión que debe desde nuestro sector, porque de alguna manera creímos que este gobierno iba a ser un gobierno ecologista o iba a avanzar en temas ambientales, cosa que ha sido difícil, no ha sido, y yo creo, o desde Terram creemos que es momento de empezar a develar lo que está pasando y a presionar un poco al gobierno porque cumpla alguno de los compromisos ambientales que suscribió. Bueno, yo creo que Matías, de Lo alguna respondo manera rápido. Eliminar a los intermediarios, Eso, de sacar a alguna las manera lo gerencias de las dijo. empresas y hacer acuicultura local a cargo de los propios trabajadores. ahí. Mira, hay Y ahí hay montones, y voy a hacerlo cortito para que eso pueda hablar, Sí, pero hay dejémosle montones un rato a eso, por favor. Los últimos de 3 soluciones. O sea, por ejemplo, hoy día, lo que yo decía antes, tenemos 720 concesiones posiblemente en causal de caducidad, nos generan empleo, ¿por qué no las caducan? ¿Por qué no hacemos, como están pretendiendo el gobierno, hacer modelos de transición desde la salmonicultura al turismo? O sea, opciones hay, pero necesitamos un gobierno que se ponga las pilas. Gracias, gracias. Ezio tiene los últimos 3 minutos solo para él, porque ya se nos acabó el tiempo para área y tengo 77,5 preguntas, pero de muchos otros temas. A nosotros nos deberían dar paneles especiales, como de unos 120 minutos, una cosa así. Hay que moderarse. Nunca alcanzamos. Claro. ¿Estás moderado ahora, Ezio? ¿Estás moderado? Sí, hay que moderarse. Oye, Ya. no, yo quiero decir una cosa que, a propósito de la pregunta que hace aquí el compañero, y de las preguntas que ha hecho Bárbara también, que tenemos que tener mucho cuidado, y no es fácil esto porque no nos ayuda el entorno, y no nos ayudan ni los medios, ni las redes sociales, ni el griterío generalizado que escuchamos a diario, en cuáles son las preguntas, y no solo cuáles son las respuestas a los problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, no, es que no se puede hacer esto porque va a haber un problema de empleo. Puede ser cierto que una determinada actividad da empleo. Hay muchas actividades ilegales que dan empleo. Muchas. Cualquier actividad ilegal que ustedes piensen, la que de la esquina de su casa, esa actividad ilegal da empleo. Un montón de empleo. Quizás de mejor calidad incluso que algunas industrias establecidas.
¿Pero vamos a permitir que eso suceda y porque da empleo? No, porque hay otro valor más importante, como la seguridad, por ejemplo, en el caso de la que estamos imaginando, que nos parece que hay que proteger, ¿no? En el caso de las cuestiones ambientales pasa un poco lo mismo. Puede ser más importante proteger el medio ambiente que proteger ese empleo inmediato. Entiendo perfectamente que eso no le da una respuesta a la persona que está preocupada del empleo, por supuesto. Y también tenemos que preocuparnos de esa persona que está preocupada del empleo y que está dispuesta a trabajar en condiciones, malas condiciones, porque necesita tener un ingreso. Obviamente esa persona hay que darle una respuesta, pero la respuesta no puede ser mantener actividades ilegales porque entonces así le damos empleo. Si no, tenemos un grave problema de cómo configuramos nuestra sociedad. Y lo tenemos, y no es nada nuevo. Tenemos ese problema, ¿no? Pero tenemos entonces que reconfigurar de alguna manera ese espacio. Ahora, no es solo el empleo, son un montón de otras discusiones en que la pregunta está puesta desde una base teórica, conceptual, que inmediatamente olvida la protección ambiental. A ver, la protección ambiental es una cuestión nueva. Todo eso lo sabemos todos los que estamos acá. Una cuestión que no le importó nunca a nadie hasta 1972, más o menos, a nadie. Toda la construcción del conocimiento de la sociedad occidental entre el año 0 y el año 1972 no tenía la cuestión ambiental incorporada. Y la incorporamos en los últimos 50 años. No lo hemos logrado en estos 50 años dar vuelta a todo el conocimiento para que ahora resulta que las preguntas contienen lo ambiental. No lo contienen. Y como no lo contienen, hay que hacer el ejercicio de dar un paso hacia atrás antes de entrar a la discusión y decir, bueno, ¿es esta la pregunta correcta? ¿Es esto lo que tenemos que estar conversando? ¿O es otra cosa la que tenemos que estar conversando? Por ejemplo, si hablamos de empleo, que es muy importante, ¿en realidad hay que estar hablando de empleo a propósito de los permisos ambientales? ¿Son los permisos ambientales los que están provocando problemas de empleo? ¿O es la automatización? Porque la automatización va a quitar un montón de empleos existentes y no va a haber nadie diciendo, oh, maldita automatización. Seguramente los grandes diarios del país van a publicar que ahora somos mucho más eficientes y estamos mucho más felices porque nos llega la Coca-Cola en un dron a la casa o cualquier otra estupidez por el estilo. A pesar de que con eso se pierden un montón de empleos. Entonces, si es el tema, busquemos la pregunta correcta. Y si es la pregunta, demos un paso atrás y pensemos desde dónde está planteada esa pregunta. Y con eso hagamos las discusiones, ¿no? Es súper difícil. Yo sé que es súper difícil por un montón de motivos, pero les invito a que hagamos ese intento, ¿no? Eso. Muchas gracias. Ahí, bueno, nada. Ahí sí, ahí sí. Muchas gracias a los tres. ¿Qué les puedo decir? Se nos acabó el tiempo, señores. Como siempre, un placer. Gracias por haber estado en este Festival Ladera Sur, segunda versión. Último día, sí, yo quisiera que esto dure más también, pero va a haber música ahora, va a estar Pedro Piedra en el otro escenario. Así que quedan todos súper invitados. Gracias por haber participado, por haber estado presentes en este tremendo panel con Matías Azun, Flavia Leverona y Ezio Costa. Y gracias a todos ustedes.